Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la asignatura de investigación en salud. Hoy vamos a ver la unidad número 2. Se refiere a las etapas de la investigación y de esta unidad vamos a ver hoy el tema en relación a los problemas y objetivos de la investigación. Hablando un poco acerca de las etapas de la investigación científica, esta diapositiva pues nos refleja cómo están presentadas las diferentes etapas. Principalmente se divide en dos partes, la parte del protocolo y la parte del informe final, donde está la presentación ya de su trabajo realizado. El protocolo pues lleva a un proceso de planificación en la cual ustedes primeramente van a determinar qué es lo que van a investigar, que es esta primera parte, y es precisamente lo que nosotros estamos trabajando ahorita, que tiene que ver con la identificación, la delimitación, la definición, la descripción y la explicación sobre el planteamiento del problema. Después del problema, pues ustedes van a formular objetivos, ¿verdad? Que es prácticamente lo que en 2 semanas anteriores hemos venido trabajando en relación al proyecto investigativo. La otra parte de la planificación tiene que ver ya con aspectos teóricos, ¿verdad? ¿Cuál es la base teórica del problema? Ya tiene que ver con marco teórico en relación a los conceptos, a las teorías, a las variables utilizadas y a las hipótesis planteadas, si llevasen o no la investigación. Como tercer punto o tercer paso, pues está cómo se investigará. Es la tercera interrogante que ustedes tienen que hacerse, cómo van a investigar acerca al proyecto investigativo. Ustedes pueden ver aquí donde definimos el tipo de estudio en esta parte, la población o la muestra, tiene que ver con el universo, la recolección de la información y luego pues el plan, tabulación y análisis de toda esta información. Esto es cómo vamos a hacer el trabajo, cómo vamos a investigar y cómo lo vamos a realizar. Todas estas 3 preguntas o interrogantes tienen que ver con la planificación, que es la primera parte, o protocolo de la investigación, que a su vez pues todo esto lleva a una revisión de literatura, es decir, cada uno de ellos que investigar, cuál es la base teórica, cómo lo vamos a investigar, tiene que ver con aspectos teóricos. No podemos ir haciendo una investigación sin tener una base científica teórica y que conlleve a la revisión de la literatura. Posteriormente, pues la otra parte, que es cuando ejecutamos, tenemos ya el planteamiento del problema, la base teórica, la metodología que vamos a utilizar, luego tenemos cómo vamos a ejecutar todas estas tres etapas anteriores, donde tiene que ver la recolección de la información, la presentación de la información o de los datos, el análisis, la interpretación de esta información y por último las conclusiones y recomendaciones que nosotros hacemos en base a lo que hemos estudiado. Luego tenemos el informe final, que es la otra parte, es la elaboración del informe final, donde ya nosotros preparamos todo este contenido, toda esta información y lo presentamos nuestras conclusiones, recomendaciones de este proyecto investigativo. Entonces, estas son las etapas de la investigación científica, principalmente dividido en protocolo e informe final, pero cada una de ellas lleva sus etapas, así como hemos explicado en esta diapositiva, para que ustedes tengan un mejor conocimiento de qué es lo que van a elaborar y cómo lo van a elaborar. Luego, esta es una diapositiva donde yo les pongo un ejemplo de las etapas de la investigación científica. Por ejemplo, ustedes van a plantearse un problema, tienen un problema, es decir, en este caso yo le grafico que como en este ejemplo tienen ustedes muchas piezas que son defectuosas en una fábrica, un trabajo, ¿verdad? En una fábrica que puede ser una fábrica X, ¿verdad? De cualquier rubro, y tenemos un problema que son piezas defectuosas. Nos planteamos un objetivo que es querer reducir las piezas defectuosas. Ese es el objetivo que nosotros tenemos
reducir estas piezas defectuosas, recogemos información o datos, medimos el peso y las dimensiones de las piezas de varias muestras aleatorias en diferentes máquinas. Eso es a lo que nos referimos cuando ya estamos recogiendo información sobre el problema planteado. Luego analizamos información y datos, ¿verdad? Y luego tomamos decisiones, miramos la dispersión de la media de las dimensiones y buscamos cuáles son las razones por las cuales estas piezas están defectuosas. Y luego, en el último punto, pues tomamos decisiones en base a las conclusiones. Y nos damos cuenta que hay un mal ajuste de la máquina 1 y decidimos diseñar. Entonces, reconocemos el problema, lo identificamos hasta que vemos en sí qué es lo que está provocando el problema y después qué decisiones vamos a tomar en base a la información que hemos obtenido de todo este proceso y de esta etapa. Entonces, según Roberto Hernández Sampieri, el proceso de investigación tiene 10 puntos, o 10 etapas, o 10 partes, ¿verdad? Que dentro de ellas está la selección del tema, que eso ya nosotros ya hemos venido trabajándolo, planteamos un problema, definimos una hipótesis, definimos objetivos en base a darle salida a este problema, nos planteamos un marco teórico, ¿verdad? Que es la base científica del estudio, utilizamos una metodología de investigación, seleccionamos un universo, una muestra de este universo, aplicamos técnicas o instrumentos para recolectar la información y recopilamos datos. Y es una parte muy importante ya la recopilación de datos. Luego estos datos nos van a llevar a información que son resultados, los analizamos, los interpretamos y creamos nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones en relación a todo este proceso. Así lo resume Roberto Hernández Sampieri, ¿verdad? En su libro de metodología de la investigación, para que ustedes más o menos a la hora de que ustedes tengan su problema ya definido, lo delimiten, podamos aplicar todos estos pasos, que son 10 pasos en total. Por ejemplo, en la elección del tema debemos de ser concretos y claramente definidos. Por ejemplo, si vamos a estudiar sobre el suicidio, pues claramente, concreto y bien definido. ¿Qué características debe tener? Debe tener una extensión limitada, un tema pequeño y de estructura sencilla, ofrece la ventaja de recoger todas las nociones indispensables para tener una mejor comprensión del problema. Siempre en la elección del tema, este debe cumplir con ciertas características, debe ser importante por los aportes que se hagan, debe de ser viable por la facilidad de conseguir la información necesaria y debe ser de un interés común, es decir, el tema constituye una buena aportación a nuestro propio aprendizaje como tal y sirve como materia prima de información para los demás alumnos o la población a quien vaya dirigido o donde se esté dando el problema. Como punto número 2, la búsqueda preliminar de información consiste en la elección, selección y ordenamiento de libros, revistas, periódicos, documentos que son obtenidos a través de la web o a través de consultas que nosotros podemos hacer en cualquier biblioteca en relación o relativo al tema. Y 3, la formulación del plan o esquema de investigación. Este se sustenta en 2 partes. Primero, el esquema, que es la estructura o las partes para elaborar el proyecto. Ya miramos las etapas del proceso investigativo. Y 2, el esquema, la estructura o las partes para redactar el informe final, el informe de cómo vamos a presentar esa información relacionada con el primer punto. Entonces, ¿cómo surge un problema de investigación en el campo de la salud? Recuerden que nosotros vamos a hacer proyectos investigativos no en la industria, como puse el ejemplo de las máquinas, vamos a hacerlo en el campo de la salud. Vamos a trabajar con personas, con seres humanos que tienen problemas relacionados con la salud. ¿A través de cómo surge? A través de observaciones de la realidad o de lo cotidiano. Puede ser que ustedes que están rotando en los hospitales pueden observar una realidad y consideran un problema y que pueden ver día a día que este problema se está haciendo más grande, este problema está tomando mayor envergadura y por lo tanto pues, es importante estudiarlo para ver cómo podemos resolver y ayudar en relación a la investigación que realicemos.
Debe de haber una inconsistencia entre la teoría y la práctica, la lectura sobre el tema de estudio, exploración de teorías y métodos procedentes de otros campos también son pertinentes a la hora de que cómo surge un problema de investigación en el campo de la salud. Planteamiento del problema. Según Hernández Sampieri, Roberto Hernández, este se debe a definir tentativamente el papel que desempeña la literatura, elegir el ambiente o contexto, tal vez objeto, donde se comenzará a estudiar el problema de investigación. ¿Qué realidad me interesa investigar? De ese problema en particular, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? Establecer preguntas de investigación inicial, por ejemplo, ¿qué partes de esa realidad nos interesa investigar? Vamos a justificar el problema, por qué y para qué vamos a realizar esta investigación, y a la vez vamos a ver la viabilidad del mismo. Es lo que habíamos explicado anteriormente en relación al planteamiento del problema. Y por último, entrar en el ambiente o contexto, qué parte de esa realidad deseo yo investigar. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de que vamos a plantear el problema. Aquí pueden ver ustedes que hay algunos elementos para plantear un problema de investigación. ¿Qué objetivo vamos a perseguir con la investigación? Como número 1. 2, preguntas de la investigación. Esto es lo que nosotros hemos venido haciendo en relación a la guía que yo les he planteado para que ustedes puedan ir sentando las bases y cómo vamos a plantear el problema de la investigación. Vamos a justificar la investigación. ¿Por qué y para qué la vamos a hacer? La viabilidad de este estudio es viable, no es viable, ¿verdad? Realizarlo o no realizarlo. Evaluaciones de las deficiencias en el conocimiento del problema. Todos estos elementos, pues Hernández Sampieri los plantea en su metodología de la investigación para tenerlo como elemento y plantear este problema como una investigación científica, como tal, una investigación científica de tipo cuantitativo. ¿Cómo identificar un problema? Hay ciertos criterios que debemos de cumplir. Uno de ellos es el problema afecta directamente a quien analiza y explica la realidad. 2, la discrepancia identificada debe ser entendida como inaceptable y que se puede evitar o superar. Asume la forma de un conflicto y provoca insatisfacción. Como 4, es una situación negativa que se desea cambiar. Es de magnitud y con tendencia creciente, es lo que yo les decía inicialmente. Es un problema que va creciendo día a día, va haciéndose de magnitudes más amplias y hay una tendencia creciente en él. Hay criterios de análisis también y priorización de problemas. Dentro de ello está la magnitud, que es la extensión del problema, la trascendencia, que es la gravedad o seriedad del impacto, la eficacia, la intervención que vamos a tener y el costo de la intervención. Entonces, en relación a la magnitud o extensión del problema, 5 puntos para hacer un problema muy frecuente y 1 es un problema que es poco frecuente, ¿verdad? La trascendencia o gravedad o seriedad del impacto es de gran impacto o es de poco impacto, ¿verdad? La eficacia de la intervención, si es posible o no es posible ser eficaz o intervenir, y el costo de intervención, si es de bajo costo o implica un alto costo realizar este proyecto investigativo. Todos estos criterios nosotros los debemos de tener en cuenta a la hora de que vamos a priorizar un problema de investigación. La formulación del problema debe ser planteado en términos de relación de 2 o más variables. Es decir, tenemos que ver, por ejemplo, si yo quiero estudiar sobre el tema de plaguicidas y quiero estudiar, por ejemplo, conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de estos plaguicidas, ahí ya estoy involucrando 3 variables. Conocimiento que tiene el individuo o el grupo poblacional, actitud que tiene, aunque tenga conocimiento, tiene actitudes positivas o negativas, ¿verdad? Y la práctica. Sobre si pongo en práctica yo todos estos conocimientos y pongo en práctica esas actitudes que tengo en relación a este problema. El problema debe plantear la variable principal que se va a estudiar, así como aquellos aspectos o variables relacionados. La variable representa elementos, aspectos, características o atributos que se desea estudiar en una población o conjunto de unidades. Es lo que hablábamos de si yo quiero estudiar conocimientos, actitudes y prácticas sobre un determinado problema. Utilidad, conveniencia para el estudio de un problema. Es importante que nos planteemos las siguientes interrogantes. ¿Se podrán generalizar los hallazgos? ¿Se dispone de recursos suficientes para la investigación? Es decir, tiene que ver con la viabilidad.
¿Qué prioridad tiene la solución del problema seleccionado? ¿Es de una alta prioridad o es de baja prioridad? ¿Cuál es la importancia del tema en términos de magnitud, relevancia o impacto? Ya lo mencionábamos anteriormente en las diapositivas anteriores. ¿Está interesado y motivado el investigador en el problema seleccionado? Esa es otra interrogante que debemos hacernos si ustedes están motivados a hacer ese estudio, ¿verdad? Que han seleccionado. ¿Es competente el investigador en el problema seleccionado? Es decir, por ejemplo, ustedes pueden estar competentes en un problema relacionado en el ámbito de la salud, pero puede ser que no estén competentes a realizar un estudio en el área, por ejemplo, agroindustrial. Una vez definido el problema, se deben definir los objetivos. Ustedes ya plantearon su problema, ustedes ya tienen su problema bien planteado, bien delimitado, bien identificado, entonces ahora vienen a definir los objetivos. Pero debemos también de plantearnos también algunas interrogantes respecto de la viabilidad de la investigación. Este problema es políticamente viable. ¿Ya? Esto es importante que ustedes se lo pregunten. ¿Se dispone de recursos suficientes para realizarlo? ¿Es factible realizar las investigaciones en el tiempo disponible? Si yo me propuse hacerlo en el primer semestre, de enero a junio, ¿es factible realizar la investigación en este tiempo tan corto? ¿Verdad? O hay que prolongarlo al semestre segundo para hacer todos los 12 meses del año. ¿Es posible lograr la participación de los sujetos necesarios para la investigación, lo que yo necesito? ¿Es factible conducir el estudio con la metodología disponible? ¿El investigador conoce y domina la metodología seleccionada? ¿Hay problemas ético-morales en el desarrollo de la investigación? Por eso en esta parte tiene que ver mucho la ética y la investigación. ¿Hay posibilidad de lograr la participación de los sujetos u objetos en el estudio? Todas esas interrogantes son importantes que nosotros las tengamos en cuenta para que este problema, esta investigación sea factible y tenga viabilidad. Entonces, la formulación del problema, según Kerlinger, proporciona unos criterios para que nosotros lo formulemos. Es una expresión de relación de dos o más variables, formulación en forma de pregunta, siempre tenemos que formular nuestro problema en forma de pregunta, de interrogante. 3, debe posibilitar la prueba empírica de la variable, debe expresarse en dimensiones temporoespaciales, es decir, en el poblado X de la ciudad tal, ¿verdad? En el periodo de enero a junio del 2016, por decirle un ejemplo, temporoespaciales. Debe definir la población objeto de estudio, sí, pacientes del sexo masculino o toda la población, que incluye varones y mujeres. Todo esto debe ir bien definido, la población que yo voy a tomar en cuenta a la hora de plantearme o formular el problema. El título de la investigación a realizar debe ser claro, preciso y completo. Para establecer el nombre más adecuado para el proyecto debemos respondernos 3 interrogantes. ¿Qué se va a hacer? ¿Sobre qué lo vamos a hacer? ¿Y dónde lo vamos a hacer? De esta forma, la estructura del nombre está comprendido por 3 partes. Proceso, que es la acción o acciones que se van a desarrollar. El objeto, que es el motivo del proceso. Y la localización, que es la ubicación geográfica de la investigación. Un buen título se puede resumir aproximadamente en unas 17 a 21 palabras. Esto no significa de que ya exactamente deben de ser 21 palabras, pueden ser un poco más, pero un buen título debe resumirse en una cantidad más o menos promedio entre 17 a unas 21 palabras. Entonces, vean aquí, ustedes el problema de investigación debemos de delimitarlo, debemos de caracterizarlo primeramente e identificarlo. Primero caracterizamos todo el problema. El suicidio, por ejemplo, que lo mencionamos anteriormente. El suicidio es algo muy general. Entonces caracterizamos el problema. Identificamos qué parte del suicidio vamos a estudiar. Tomamos una parte de ese suicidio. El suicidio en las mujeres. El suicidio en los jóvenes de los 18 a los 30 años. ¿Verdad? Delimitamos una parte. ¿Verdad? Delimitamos luego una parte. Es decir, identificamos qué cosas vamos a involucrar, aspectos clínicos, aspectos de laboratorio, aspectos sociales, ¿verdad? El suicidio de jóvenes, por ejemplo, de 18 a 30 años, que son huérfanos de padre y madre, por decir algo, ¿verdad? O que no tienen un trabajo,
¿verdad? O que tiene problemas sentimentales. Todo eso tenemos que delimitarlo a la hora de que vamos a delimitar el problema. Y después definimos qué es lo que se decide hacer con qué aspecto yo escojo en relación a él. Ya estamos en el problema de investigación general, vamos de lo general a lo particular, ¿verdad? Y definimos más específicamente qué es lo que vamos a estudiar del problema. Entonces pasa por las partes de caracterización, identificación, delimitación y definición del problema. Todas estas etapas ustedes tienen que cubrirlas, ¿verdad? Y ponerlas en práctica a la hora de que van a plantear sus problemas de investigación. Ya delimitamos el problema. ¿Qué significa delimitar el problema? Significa concretarlo, especificando su alcance teórico empírico. Eso es ya cuando delimitamos el problema como tal. ¿Pero qué es necesario para delimitar un problema? Bueno, uno, analizar el estado de avance en la investigación de ese problema, reuniendo información, teorías de investigaciones previas que se han hecho sobre ese tema. Dos, lo vamos a delimitar en cuanto al ámbito de espacio y tiempo, dónde se estudiará, qué alcance, qué objetivos perseguimos, sujetos y edades de los sujetos que vamos a estudiar. Y lo enunciamos. La mejor forma es mediante una pregunta clara y concreta. Por eso es que lo hacemos en forma de pregunta. Por eso es necesario cuando delimitamos un problema, estos 3 puntos tenerlos presentes. Ahora que está delimitado, hay que realizar eso. Primero, hay que justificarlo. ¿Por qué y para qué yo voy a hacer este estudio? ¿Verdad? Y segundo, vamos a formularlo como en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el conocimiento, actitudes y prácticas del poblado de Malacatoya, ubicado en Granada, en el centro de salud Sinforoso Bravo, en el periodo de enero a junio del año 2020? Por decir algo, ¿verdad? Eso es como a manera de ejemplo, pero tomando en cuenta de que cuando ya lo delimitamos hay que realizar el planteamiento justificándolo y formulándolo como pregunta. Ahora, ¿cómo lo justificamos? La justificación del problema implica la exposición de 2 razones, de por qué y para qué yo estoy haciendo ese estudio, demostrar la necesidad de estudiar ese problema, explicar por qué es conveniente señalar cuáles serán los beneficios de ese estudio que yo estoy realizando. Por eso es importante que lo justifiquemos, y toda investigación que ustedes realicen siempre va a llevar una investigación. Hay algunos ejemplos de investigaciones en salud pública. Por ejemplo, se los trae aquí para que ustedes tengan idea de cómo tantos estudios que hay en los aspectos públicos de salud pública, para que ustedes los tengan en cuenta. Por ejemplo, el dietilvestriol y cáncer de vagina en adolescentes. ¿Qué relación hay entre este compuesto y el cáncer de vagina en adolescentes? ¿En quiénes lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué lugar lo voy a estudiar? Pues ya eso tiene que ver con lo que vimos anteriormente. Uso de tampones y shock séptico, muy general. Exposición a tabaco y cáncer y enfermedad cardiopulmonar. ¿Qué aspecto voy a tomar yo para hacer este estudio? VIH y SIDA es un problema de salud pública muy amplio, pero vamos a enfocarnos en cómo vamos a plantearnos el problema, cómo lo vamos a identificar, caracterizar y delimitar para poderlo hacer más viable. El antivirus, el cáncer de cervix, la intoxicación por medicamentos y las quemaduras. Son ejemplos de investigación en salud pública que son muy generales, pero que ustedes pueden tomarlos como ejemplo para practicar y hacer un planteamiento de su problema. Enfrentamiento de los problemas de salud pública. Hay problemas y también hay respuestas. Vigilancia, ¿cuál es el problema? Identificación de factores de riesgo, ¿qué lo causa? ¿Qué está causando esto? Evaluación de la intervención, ¿verdad? ¿Qué trabaja? Implementación, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué metodología vamos a utilizar? ¿Qué vamos a implementar para nosotros poder realizar ese estudio? Estas son las respuestas que nosotros debemos de plantearnos, ¿verdad? Y poder llevar a cabo estos problemas que pueden ser de manera general en salud pública, como pueden ser también problemas no de salud pública, pueden ser en un grupo de individuos o a manera individual. Luego de esto, pues vamos a la redacción de los objetivos. Una vez que nosotros planteamos el problema, ya lo tenemos caracterizado, identificado, delimitado, ¿verdad? Ya lo planteamos en forma de pregunta, ya lo justificamos, ¿por qué lo vamos a hacer? Pues ahora vamos a redactar los objetivos, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Qué objetivos vamos a perseguir
en esta investigación en relación al problema para darle salida a esta interrogante. Entonces, pero esta parte de la redacción de los objetivos lo vamos a ver en la siguiente semana. Ahorita estamos trabajando y vamos a trabajar con el planteamiento y la caracterización del problema, pero ya ustedes pueden ir trabajando también en los objetivos, que es lo que hemos hecho hasta esta parte que llevamos de la asignatura de investigación en salud. Entonces, en esta unidad, pues, esta es una de las etapas que nosotros tenemos que cumplir para llevar a cabo el desarrollar el proyecto investigativo. Bien, entonces ahora en la plataforma está ya la agenda de trabajo, están algunas asignaciones de sus, en relación al tema. Recuerden que habíamos dicho de que ustedes iban a acumular 30 puntos, ya tenemos prácticamente una parte de estos 30 puntos, que es el primer corte evaluativo, pero vamos a irlo haciendo de manera gradual. Recuerden de que ya formé los grupos, ya están subidos a la plataforma, cada uno de ustedes integra un subgrupo y van a poder subir sus asignaciones de parte del grupo. Uno de ustedes, por eso en cada subgrupo debe haber un representante y ese va a ser el que va a subir la asignación o el trabajo para poder ser recibida en la plataforma y poder ser evaluada. Entonces revisen la plataforma en el horario establecido, registren su asistencia, también participen en el chat y cualquier duda en relación a la asignatura, pues yo estoy para servirles a través del medio de la plataforma o a través de otros medios que podamos comunicarnos. Bien, tengan buenas tardes y gracias por la atención que le prestaron a esta presentación.